Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente con ustedes desde el Ministerio Viviendo por Principios al final en esta última generación y hemos estado hablando de las reacciones que ocurren en el cuerpo ante emociones reales o psicológicas. Y en la última presentación quedamos en la reacción química real del estrés y lo presentamos y explicamos esta lámina. Pero antes de comenzar, les invito a que oremos. Querido Espíritu Santo, te pedimos y te rogamos que tú puedas dirigir esta presentación, que esta segunda parte del tema pueda ser entendido, pueda ser, Señor, una bendición para aquellos que lo escuchan y pueda ser el principio de hacer cambios, Señor, para nuestra salud mental y física. Dirígenos, danos tu fuerza, danos tu guía y ayúdanos para que cada día, Señor, nosotros podamos tener la salud que necesitamos para poder ser útiles en tus manos, que muchos te conozcan y que tu nombre, Señor, sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hablábamos de la hormona de la CRH y la hormona ACTH. Y explicábamos en la presentación anterior cómo ellas funcionan, pero vamos a hablar un poquito más de ella. Esta hormona o estas ciclas son hormona liberadora de la corticotropina. Esta hormona es el general, es la que comanda, ¿sí? En este sentido, se fabrica en el hipotálamo, que es una parte de nuestro cerebro, específicamente en la base, y tenemos la hormona ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, y ese es un mensajero intermedio. Se fabrica en la glándula pituitaria o hipófisis que está justo debajo del cerebro. Entonces allí es donde están ubicadas y hablábamos de sus funciones, cómo ellas funcionan y cómo ellas tienen reacciones químicas cuando nosotros estamos en estados emocionales, sean reales o sean psicológicos, porque recordemos que las glándulas o nuestro cerebro o la amígdala de nuestro cerebro no identifica si nosotros estamos teniendo una reacción fisiológica, química, por emociones como el miedo, como la tristeza, como la depresión. Ella no reconoce si es real o es sencillamente psicológica. Los mismos patrones, los mismos mecanismos, las mismas rutas químicas se producen en ambas. Entonces eso es importante recordarlo. La reacción química real de la tristeza, ¿verdad? Es el modo ahorro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos muy tristes, entonces el cuerpo activa mecanismos de defensa para poder ahorrar energía. Entonces, la tristeza es un estado adaptativo de repliegue tras una pérdida o una decepción. Así que cuando nosotros estamos en tristeza porque hemos perdido un ser querido o porque no, las cosas no van bien en el hogar con nuestros esposos o con nuestras esposas o con nuestros hijos, o cuando tenemos tristeza porque en el trabajo no nos va bien o nos despidieron del trabajo o tenemos problemas con algún buen amigo o cuando no nos sentimos satisfechos de lo que estamos haciendo o en donde estamos trabajando, etcétera. Hay muchos motivos que nos producen tristeza. Entonces, su química o la química, ¿verdad? Que nos mantiene con esperanza, con alegría, con satisfacción propia, con una actitud de perseverancia, una actitud positiva, se apaga, que es lo que le llaman el modo fiesta, pero realmente es ese modo en el que nos sentimos optimistas y nos sentimos que
que podemos, con la ayuda de Dios, hacer las cosas. Y esto se hace, o este mecanismo de defensa trabaja de este modo para obligar a procesar la situación, ¿sí? Para obligarnos obliga de alguna forma al cuerpo a mantenerse quieto de tal manera que nosotros podamos procesar estas situaciones de tristeza. ¿Cuáles son los neurotransmisores que influyen en este estado? Entonces tenemos la serotonina y la serotonina, los niveles de serotonina en este estado caen agudamente o bruscamente. El neurotransmisor del bienestar y la calma disminuye de golpe, generando la sensación de desolación. Entonces nos sentimos desolados, nos sentimos sin esperanza, nos sentimos que la vida no tiene sentido y que a veces, muchas veces perdemos hasta las ganas de vivir, ¿sí? Y además de eso tenemos la dopamina que hay una disminución temporal de ella, cae el mensajero de la motivación, ¿sí? Por eso pierde el interés de salir a explorar. El cerebro pide de alguna forma quietud para poder ayudar a la mente y al cuerpo a superar estos cambios químicos, estas reacciones químicas que suceden cuando estamos en una tristeza profunda. Hay hormonas que también se activan, como la oxitocina. Esta tiene una fluctuación elevada. En la tristeza sana, la hormona del vínculo puede subir para empujarte a buscar el brazo y el apoyo de tus seres queridos. Entonces, esta hormona trabaja como aquella que te estimula, ¿verdad? Para decir, bueno, sí es triste lo que está pasando, pero tú puedes salir hacia adelante, tú buscas la ayuda psicológica que necesitas, busca la ayuda espiritual que necesitas, busca seres queridos que te apoyen. Entonces, esta hormona trabaja para eso, para estimularnos a buscar esa ayuda que necesitamos. Y además de eso tenemos la prolactina. Esta aumenta. Estimula las lágrimas emocionales, las cuales sirven para limpiar el cuerpo, expulsando el exceso de hormona de estrés hacia afuera, porque pues en momentos como eso tenemos las hormonas del estrés elevadas y entonces la prolactina aumenta para poder expulsar el exceso de esta hormona del estrés. Las lágrimas nos ayudan a vaciarnos, ¿verdad? No sé si ustedes han experimentado, pero cuando nosotros sentimos una tristeza muy profunda y lloramos profundamente, eh, después que terminamos de llorar, usted se siente como más aliviada, se siente como más tranquila porque el cuerpo ha permitido que usted se desahogue, el cuerpo se desahoga, la mente se desahoga y entonces eliminamos estas hormonas del estrés y sentimos más tranquilidad. Por eso es que el llorar no debe ser reprimido en momentos de tristeza, pero también tiene que ser controlado porque si no es controlado, entonces nos produce más reacciones químicas negativas y eso nos lleva a tener una depresión o a a tomar decisiones erradas. Importante entender que cuando nosotros estamos en estos estados emocionales no debemos de tomar ningún tipo de decisiones, ninguna, ni pequeñas ni grandes. Hay que esperar que todas estas situaciones difíciles pasen. Y cuando pasen y nosotros ya el cuerpo y la mente está tranquila, entonces allí es que se deben de tomar decisiones. Es interesante que la oxitocina es la hormona que se estimula o se eleva cuando nosotros estamos en trabajo de parto. Cuando el niño va a nacer, esta hormona se aumenta, estimula las contracciones uterinas
para que la cervix pueda abrirse y pueda haber un parto normal. Y la prolactina aumenta en cantidades grandes para la lactancia materna. La prolactina es la hormona que se aumenta para producir leche en las glándulas mamarias y eso es lo que eh, produce leche para amamantar al bebé. Entonces, estas dos eh, hormonas son sumamente importantes en la relación de afecto. Cuando yo estoy estresada por cualquier situación, tengo que entender que hay una reacción de estas hormonas y que necesitamos estar consciente de ello, ¿no? Y lo interesante de estas hormonas en cuanto al vínculo de madre e hijo es sumamente interesante porque ellas tienen que ver con el afecto, tienen que ver con el afecto. Cuando una mamá está estresada y le da de mamar al bebé, eso hace que la oxitocina se baje y ella se sienta más calmada, se sienta menos estresada. Entonces, es importante que busquemos la ayuda de aquellos a quien amamos para que estas hormonas puedan cumplir el efecto que tienen en situaciones y en emociones como esta. Obviamente, pues ellas tienen una participación en cuanto a la maternidad y tienen una participación en cuanto a mejorar nuestras tristezas. Em, la reacción química de la depresión. En esta etapa, el sistema está completamente colapsado. Los sistemas de compensación de la mente, del cuerpo, de las hormonas, de los neurotransmisores, hicieron todo lo posible, pero no se pudo, la persona no pudo estar consciente de estas reacciones y cayó en un estado de depresión, lo que hace que el sistema esté colapsado. La depresión es una falla sistémica donde los mecanismos químicos que regulan el ánimo se rompen debido al estrés o a la tristeza crónica. Entonces ya aquí caemos en un estado crónico porque hemos estado en tristeza, en depresión, en estrés constantemente sin darle reposo al cuerpo o buscando técnicas que nos ayuden a no llegar hasta este punto. Los neurotransmisores que trabajan en esta etapa son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina que están en niveles sumamente mínimos. O sea, el apagón monoaminergético. Son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina son las que nos dan ese empuje para sentirnos más tranquilos o para tratar de sobrellevar las situaciones, tratarlas de resolverlas de la forma más inteligente. Están en su nivel más bajo. Te quedas sin el químico de la felicidad, que es la serotonina, sin el de la motivación y el placer, que es la dopamina, y sin el de la energía física, que es la noradrenalina. Además de eso, el factor neurotrófico derivado del cerebro también se colapsa. Y vamos a hablar bien, vamos a hablar en profundidad sobre este factor porque es sumamente importante para nuestra salud mental. El cerebro deja de producir esta proteína, ¿sí? Además de ser un neurotransmisor, también es una proteína. Y esta proteína es el fertilizante cerebral. Sin ella, las neuronas del hipocampo se marchitan y pierden la plasticidad para salir de ese estado mental. Entonces, prácticamente nosotros cuando llegamos a este estado mental de depresión, este factor ha sido completamente barrido, está en sus niveles completamente bajos y ausentes en muchos casos. Entonces, eso es lo que hace que prácticamente
las personas caigan en un estado de enfermedad psiquiátrica. Además de eso, las hormonas, ¿verdad? Tenemos el cortisol que está crónico. eh, Eso se llama hipercortisolemia, que quiere decir que los niveles del cortisol están muy, muy altos de forma crónica. El mecanismo de apagado del estrés está roto. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando nosotros tenemos mucho estrés, manda un mensaje al cerebro y dice, oh, los niveles de cortisol están muy altos porque hay mucho estrés. Entonces el cerebro manda mensajes a otra hormona, que vamos a hablar de ella más adelante, para bajar los niveles de cortisol y usted se pueda relajar. Ese mecanismo está roto, ese mecanismo está apagado, no funciona. El cortisol alto constante se vuelve neurotóxico, ¿verdad? Daña las neuronas y destruye tus defensas. Entonces, y además de eso produce muchas enfermedades. La otra hormona es la melatonina, que está completamente desregulada. Porque esta trabaja con la serotonina, en conjunto con la serotonina. Al faltar serotonina, su materia prima, o sea, la materia prima de la melatonina es la serotonina. Y si las tenemos en niveles muy, muy bajos, entonces la melatonina no tiene esa materia prima. La hormona del sueño se altera, provocando insomnio severo o hipersonemia. Entonces no tenemos descanso, no hay reparación celular, cerebral y de los órganos durante la noche. Hay un descontrol completo del sueño. Además de eso, hay una, un químico que se llama citoquinas proinflamatorias. Cuando ellas empiezan a liberarse, realmente hay una tormenta química. El sistema inmune libera estas proteínas que inflaman el cerebro, provocando dolores corporales difusos y fatiga externa. Entonces, en este momento ya empezamos a sentir enfermedades del cuerpo, ya empezamos a sentir dolores en el estómago, ya empezamos a sentir dolores en las articulaciones, empezamos a sentir un cansancio absoluto, migrañas, muchas migrañas. eh, y bueno, el sistema está completamente colapsado. Vamos a hablar en profundidad sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro y de las citoquinas, que son las que producen una inflamación general en el cuerpo debido a este estado, ¿verdad? Debido a este estado donde el sistema de nuestro cuerpo y de nuestra mente está completamente colapsado. Em, Vamos a hablar de las citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Las citoquinas proinflamatorias son proteínas que actúan como los mensajeros de alerta del sistema inmunológico. Clásicamente se encargaban de avisar al cuerpo cuando había una infección o una herida para activar las defensas. Entonces, esta proteína es un mensajero de alarma donde dice, bueno, está ocurriendo una infección, vamos a activar el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo para combatir esa infección y no se vuelva más grave. Sin embargo, la neurociencia moderna ha descubierto también que el estrés psicológico activa las citoquinas exactamente igual que una infección física. Y por eso quería hablar más profundamente de ellas, porque a veces nosotros creemos que ellas solamente se liberan en los estados de infecciones reales, pero no, ellas también se activan cuando nosotros tenemos emociones psicológicas y ellas son las que producen las inflamaciones y por eso se producen las enfermedades, que son enfermedades reales, pero que no han venido por motivos reales, sino por motivos mentales y psicológicos. Esa es la gran diferencia.
Cuando los pensamientos de miedo, tristeza, opresión mental son crónicos, el sistema inmune se confunde, porque acordémonos nuevamente, la amígdala no puede diferenciar si es un cambio químico real por algo que está pasando realmente o porque algo está pasando en nuestras mentes. Inunda el cerebro con citoquinas y causa neuroinflamación. Esto altera dramáticamente los circuitos de las emociones. Sencillamente, esto hace que se inflame, ¿verdad? Hay una inflamación a nivel de nuestras neuronas y esto hace que hayan drásticamente cambios químicos, fisiológicos en nuestro cerebro. Eh, Permitiendo que caigamos en estados mentales como estos, como la depresión y como otros estados mentales como la esquizofrenia, como la bipolaridad y etcétera. Entonces vamos a hablar del impacto de las citoquinas en el estrés. Y vamos a desglosar el impacto que estas tienen en el estrés, en la tristeza, en la depresión, en el miedo, para que podamos entender un poquito qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo reacciona cuando estas citoquinas están completamente elevadas. El estrés psicológico prolongado es el grifo que enciende la inflamación. Entonces nosotros adquirimos enfermedades reales a través de la mente o reacciones o problemas psicológicos porque se produce una inflamación en nuestro cuerpo y de ahí empiezan a venir las enfermedades. Rompen el freno del estrés. Normalmente el cortisol viaja al cerebro para apagar el eje hipotálamo hipofisario adrenal, el sistema de alerta. Cuando pasa el peligro, las citoquinas interfieren con los receptores cerebrales y los vuelve sordo al cortisol. Quiere decir que bloquea este sistema, ¿sí? Bloquea este sistema, este eje HPA. Y entonces el cerebro no le presta atención más a estas alertas. El resultado es que el cerebro ignora las señales de calma, provocando que el hipotálamo y la pituitaria sigan liberando hormona liberadora de corticotropina y la hormona adrenocorticotropa. ¿Sí? Hablábamos anteriormente de las funciones de estas dos hormonas, que ellas actúan para estimular, pero también para mandar una alerta y decir todo está muy alto, hay que bajarlas, entonces hay que activar los mecanismos que nos hacen y nos ayudan a relajarse. Este sistema está roto y por lo tanto el cerebro no manda señales para que nosotros nos podamos relajar. El cuerpo se queda atrapado en un estado de estrés biológico permanente que destruye tus reservas de energía. ¿Cuál es el impacto de las citoquinas en el miedo? Las citoquinas actúan directamente sobre el centro del pánico en el cerebro. Hace una hipersensibilización de la amígdala. La amígdala es aquella que es lo primero que se activa cuando nosotros tenemos una emoción, sea real o psicológica, es la primera que se activa y dice y manda una alerta al cerebro diciendo los niveles de estas hormonas o estos neurotransmisores están muy altos, hay que poner en actividad aquellos que relajan el cuerpo. Entonces, pero la amígdala ha sido constantemente tan estimulada durante el miedo, la tristeza, hasta llegar a la depresión que se vuelve hipersensible, o sea, sencillamente no es estimulada porque
sencillamente ha sido tan estimulada que ya no oye, que ya no reacciona. Los estudios muestran que las citoquinas cruzan la barrera protectora del cerebro y se dirigen directamente a los receptores de la amígdala, aumentando su actividad eléctrica. El resultado, elevan la noradrenalina cerebral y bajan el GABA. El GABA es el mecanismo de defensa que el cerebro utiliza y que activa para que nosotros nos relajemos. Esto altera tu nivel de alerta básico. La amígdala se vuelve tan sensible que cosas comunes y cotidianas empiezan a percibirse como amenazas urgentes, alimentando la ansiedad crónica y los pensamientos del miedo por el futuro. Entonces, la amígdala sencillamente está tan estimulada que todo nos parece mal. Entonces primero entramos en ese estado de que todo es negativo. Todo es negativo, todas las personas no me quieren, todas las personas me quieren hacer daño, tengo miedo de todo, nada puedo resolver, no soy capaz de hacer nada de estas cosas. Entonces se pierde ese equilibrio, ese mecanismo que baja y que nos relaja, o ese mecanismo que se necesita para aumentar estos neurotransmisores y estas hormonas para poder hacer lo que necesitamos hacer en momentos de, de peligro. El impacto que tienen sobre la tristeza. Dice, las citoquinas imitan la química de estar físicamente enfermo. Entonces usted se siente enfermo y probablemente no tenga ninguna enfermedad crónica, tenga inflamación, porque ellas producen inflamación en nuestros órganos, pero ellas simulan el que uno está enfermo, ¿no? Y entonces nuevamente usted siente todos estos síntomas de los que ya hemos hablado. Provocan el comportamiento de enfermedad. A nivel reactivo, cuando tienes una infección grave, las citoquinas le ordenan a tu cerebro que te sientas triste, apático y con ganas de aislarte para ahorrar energía y no contagiar a la tribu, ¿ok? Eso es normal, eso pasa y eso es un mecanismo de defensa, como habíamos hablado, para que el cuerpo pueda tener la suficiente energía y poder recuperarte de esa enfermedad que estás pasando, sea la gripe, sea una infección, sea cual sea la condición de salud. Sin embargo, cuando este mecanismo está roto, entonces ya hablábamos que no funciona. El resultado, cuando tienes tristeza psicológica por días, las citoquinas mantienen activo este programa reactivo, envía señales a través del nervio vago, y no nos olvidemos de este nervio vago porque vamos a hablar de él bastante, porque el nervio vago un papel muy importante en las técnicas de relajación. Envía señales a través del nervio vago que reducen bruscamente la serotonina. Esto cronifica la pesadez corporal, la mirada baja, el aislamiento social y la sensación de desolación, y el impacto que tiene en la depresión. En la depresión, las citoquinas cometen su mayor daño, saboteando la producción química y estructural del cerebro. Bloquea casi todas las hormonas del bienestar. Secuestra la materia prima de la felicidad, que es la serotonina. El cerebro usa, en vez de serotonina, el cerebro usa un aminoácido llamado triptofano para fabricar serotonina. Las citoquinas activan una enzima llamada indoleamina que desvía el triptofano. En lugar de producir serotonina, el cerebro produce un desecho llamado ácido quinolínico. El ácido quinolínico es neurotóxico, inflama el cerebro y destruye las neuronas. Aumenta el reasimilado químico
Las citoquinas aceleran los transportadores que retiran la serotonina y la dopamina de las conexiones neuronales. Básicamente vacían los tanques de la felicidad y de la recompensa. Esto produce la anedonia física absoluta, donde nada nos da placer, donde nada tiene sentido. Y además destruyen el factor, el BDNF, que es el factor que hablábamos, que es sumamente importante porque es el fertilizante neuronal, y sin este factor nuestras neuronas literalmente se mueren. Entonces bloquean por completo la liberación del factor, el fertilizante cerebral. Al no haber fertilizante, las neuronas del hipocampo, que es la memoria, se atrofian, provocando la niebla mental típica del trastorno depresivo. Entonces, necesitamos entender que esta proteína de las citoquinas en estados normales es buena, pero en estados continuos, crónicos, constantes, son muy dañinas. Vamos a dejar la presentación hasta aquí. Ella continúa y vamos a seguir aprendiendo. No quiero hacer las presentaciones tan largas porque hay mucha terminología médica. La trato de hacerlo más sencilla para la comprensión de todos porque es importante que lo entendamos, pero obviamente como hay muchas reacciones fisiológicas y químicas, pues ellas tienen sus nombres y tienen sus conceptos, y entonces no quiero hacer las presentaciones tan largas para que podamos ir asimilando poco a poco la información y podamos irla aprendiendo, estar consciente de esta información para que nos ayude más adelante cómo manejar las situaciones de estrés, sean reales o sean psicológicas. Entonces, nos vemos en la próxima presentación de este tema y que el Señor les bendiga grandemente.